en todo el área espiritual, el área emocional, sentimental, mental, y de igual manera en su cuerpo. Amén. Que Dios les siga guardando, bendiciendo, cuidando, guiando, orientando a ser cada día mejores en el Señor. Amén. Sí, mi nombre es General Castillo, pastoreamos en la Iglesia Siervos de Dios en la ciudad de Palmdale. Esperamos que se vayan sintonizando. Mientras tanto, vamos a saludar a nuestro hermano Josecito González. Dios le bendiga, hermano. Qué gusto poder tenerlo aquí con nosotros, saber que usted está siempre ahí fiel, ¿verdad?, a las enseñanzas que nosotros tenemos los días jueves. Así es, amén, aleluya. Aquí estamos tratando de compartir un poco de una vez el programa para que personas con necesidad o con deseos de ser ministrados y edificados puedan ser alcanzados a través de este medio. Bienvenido nuestro hermano José, como decía mi esposo. Gracias por siempre sintonizarnos, y también a mi amado padre Valdemar Juárez Muñoz, que desde ya nos acompañan también fielmente todos los jueves. También nuestra hermana Irene Alemán. Bienvenida, mi hermana Irene, qué gusto, qué privilegio que estén ustedes ya con nosotros en esta transmisión. Amén, así es, y a todos los que irán viniendo, saludos. En esta noche, hermanos, vamos a tener un estudio, más que todo, aunque está el contexto de la parte que vamos a leer, está referida a edificar el templo del Señor, literalmente. En esta noche queremos hacer esa analogía con respecto a nuestro templo, amén, el templo personal. Dice 1 Corintios 6, que es 6:19, dice que no ignoremos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, amén, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Es decir, ahorita no le pertenecemos a nosotros, no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Dios, y esa en sí va a ser la analogía, y vamos a estar desarrollando el tema. Después, al final, vamos a estar orando. Siempre la intención no es solamente dar palabra. El evangelio no solamente es palabra, sino también es poder de Dios, amén. Y queremos orar por cualquier situación que usted esté pasando, hermano. Si usted siente la confianza de compartirlo con nosotros, va a ser un placer para nosotros poder orar por su necesidad. Amén. Pastora Sofía, ¿quieres saludar al resto de la audiencia? Ya empezó, bueno, el verano ya está de lleno con nosotros acá, ¿verdad? En todo su apogeo. Está dando duro, y el día de mañana va a estar bastante caliente, así que eso es lo que nos toca vivir acá. Yo sé que en otro lugar está lloviendo, no sé en Guatemala cómo está. En Guatemala está lloviendo muchísimo, muchísimo. Ahorita también está en el mero apogeo del invierno en Guatemala, y pues han habido hasta deslaves de carreteras y tanta cosa así, ¿verdad? Que complica la cosa para los habitantes de la capital y del interior. Pero pues gracias a Dios por todo, ¿verdad? La palabra del Señor dice que debemos de dar gracias a Dios en todo, y pues gloria a Dios por lo que es, por lo que está, por lo que viene, porque de todos modos el nombre del Señor es glorificado. Amén. Bendiciones, hermana Irene, Dios le bendiga. Saludos a Karina y a Johnny, espero que puedan sintonizarse ellos más adelantito. Amén. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La verdad, no podemos contar de todas sus maravillas, no nos alcanzan ni los dedos de las manos, ni los de los pies, ni toda la vida para poder contar las maravillas y las grandezas de Dios en nuestra vida. Así es que, Padre, te damos gracias, sí, Señor, en esta preciosa noche, en que tú nos permites, Padre, primeramente llegar hasta tu presencia para darte gracias, para darte la honra, el honor y la alabanza, porque tú eres digno de todo ello, Padre. Enfermedad, Señor, tú has sido bueno, así como tú eres magnífico en santidad y hacedor de maravillas, también eres magnífico en tus bondades y misericordias para con nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu corazón es movido a misericordia cuando nosotros llegamos hasta tu presencia, Señor,
clamando y gimiendo, no solamente por nuestras necesidades, sino por las necesidades de tu pueblo, Padre. Y en esta noche queremos agradecerte el privilegio que tú nos das, Dios eterno, de poder predicar una vez más tu palabra. Tu palabra que es poder, tu palabra que es bendita, tu palabra que es sanidad, que es vida, restauración, Señor, que es poder, que es tantas cosas en nuestra vida, Señor. Gracias por ese privilegio, amante Dios, porque podemos ser tus voceros, podemos ser esos instrumentos, Señor, los cuales tú uses para la gloria y la honra de tu santo nombre y para poder edificar, consolar, Señor, y exhortar a tu pueblo que tanto lo necesita, Señor amado. Te ruego, Padre, que tu palabra, como ella misma lo dice, no regrese vacía, sino que haga lo que tenga que hacer. Que haga, Señor, lo que tú la enviaste a hacer en un día como este, Señor. Que venga a restaurar, que venga a levantar, que venga a exhortar. Señor, que venga a dar esperanza a aquellos que ya no tienen ninguna. Que venga a levantar a aquellos que se sienten por el suelo, Padre. Que venga a dar gozo en lugar de ceniza, Padre. En el nombre poderoso de Jesús enviamos desde ya tu palabra con el poder, Señor, que tú predestinaste en un día como hoy, Señor. Gracias, Señor. Bendice a todos los oyentes, Padre, que esta palabra pueda quedar impregnada en cada uno de sus corazones, y también bendice a aquellos que se van a estar añadiendo a esta transmisión, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén y amén. Hermano Roberto Ernesto González, Dios le bendiga, hermano pastor. No sé qué más se metió allí. Hermana Abigail Morales, hermana María, Dios le bendiga. Nuestra hermana Meche Colato, también Karina España, Johnny Alcerón, bienvenidos todos. Dios les bendiga, qué bueno que están con nosotros, amén. Yo creo que sí, más los que ya estaban, ¿verdad? Bendiciones, mis amados hermanos. Dios es bueno y Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Si pudiéramos comparar a Dios con el amor de una madre, por ejemplo, yo a mi hija trato de hacerle la comida especial siempre, amén, lo que más le gusta, si ella me la pide, yo se la doy. Dios es mucho mejor que yo, y yo sé que Dios suple las necesidades de su pueblo. Dios está atento al clamor de su pueblo, amén. Amén, así es, hermana pastora. Vamos a leer esta porción de la Biblia en el libro del profeta Ageo, en el capítulo número 1. Vamos a leerlo del verso 7 al 9. Y luego vamos a tener siempre pendientes, vamos a usar esto y luego usar otro contexto de igual manera, como es 1 Corintios 6, del verso 12 al 19. Es nada más para que tengan una idea de cómo es que estamos con esta enseñanza. Sí, gracias, hermano Ernesto. Dios me lo bendiga, hermano. Muchas amén, gracias por sus deseos y oraciones también. Amén. Entonces leemos Ageo 1, versos al 7 al 9, alternamos dos versos. Amén. Amén. Empiezas tú, Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos y considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, dice, subid al monte, traed madera y reedificad el templo. ¿Para qué? Para que me agrade de él, del templo, y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero he aquí hay poco, y lo que traéis a casa yo lo aviento. Se lo tira, ¿no? ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Amén. Está tremendo eso, ¿no? Dice, considerad bien vuestros caminos, ¿ok? Edificar el templo, que es lo que él dice, traigan madera y reedificarlo,
para que Él se agrade de ello y sea glorificado en el templo. Amén. Amén. Que sea glorificado en el templo. Y de igual manera dice, y como que en el verso 9 da una de las situaciones por las cuales el pueblo de Israel estaba atravesando. Dice, porque ustedes esperan mucho, pero he aquí hay poco. Amén. Y lo que traéis a la casa, o sea, lo que me traen, yo lo aviento, yo lo tiro. Como que no me gusta. ¿Por qué? Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y como le dijimos en un principio, ¿no? El contexto de esto es porque realmente el templo del Señor estaba desolado y las casas que ellos habían hecho para ellos estaban artesonadas y tenían todo el lujo que ellos querían. Fíjate que si me permites, dice el verso 8, subid al monte, traed madera y reedificad el templo. Para mí eso es una figura de llegar al monte de la oración, amén. Que nosotros nos presentemos delante de Dios en el monte de la oración. Traed madera, la madera es tipo y figura de hombre. Amén. Entonces, traer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amén. Que es nuestro culto racional. Para que nosotros reedifiquemos los templos. Dice la palabra del Señor en un verso en el Nuevo Testamento, creo que es en Timoteo, que vosotros como piedras vivas, dice, ¿verdad? Edificamos la casa del Señor. Entonces, cada uno de nosotros es parte de esa edificación del templo, de la casa del Señor. Si nosotros no estamos congregándonos, no hay templo. Habrán paredes, habrá lo que sea, pero la casa del Señor en realidad somos nosotros y tenemos que nosotros edificar esta casa primeramente para que podamos después como atesorar todo lo que pertenece a la casa y a la obra del Señor. Amén. Sí, podríamos verlo de una manera, vamos a empezar como tú dices, de que somos piedras, ¿no? Que cada uno va edificando el templo del Señor, es decir, cuando nos vamos juntando. Y a mí me interesa en esta noche, podemos hablar de esos 3 puntos o 2 puntos hablando del templo personal, nuestro templo, y que unidos con otros templos, que somos piedras, y unificándonos todos, juntándonos todos, edificando nuestra vida, nuestra alma, haciendo lo correcto, vamos a edificar el templo para el Señor. Hablando, el hermano pastor Daniel Galvez enseñó el domingo sobre el templo terrenal, a la construcción del templo y todo eso. Buenísimo el tema, espero que lo hayan podido escuchar. Si no, lo pueden ver acá. Fue este domingo que acaba de pasar que él predicó al respecto. Sin embargo, hermanos amados, hoy queremos hablar del templo espiritual, amén, del templo que Dios quiere que nosotros seamos, amén. Y para eso implica que cada uno de nosotros, yo edificando mi templo, tú el tuyo y todos los demás haciendo eso, hagamos el templo para el Señor y que Él sea glorificado en medio de nosotros, amén, porque en medio de 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está allí, amén. Y me llama mucho la atención que muchas veces no edificamos nuestro templo, ¿verdad? Como tú leías también que somos templo del Espíritu Santo de Dios, y más adelante dice, y cualquiera que destruya el templo del Señor, Dios lo destruirá a él. Amén. Amén. Entonces tenemos que cuidar esta casa, es este lugar donde habita el Espíritu Santo de Dios, y cuidando de él, Dios nos va a bendecir, porque miren lo que dice el verso 9 también, esperáis mucho, pero he aquí hay poco, y lo que tenéis, lo que traéis a casa, yo lo aviento, como que dice Dios molesto, o sea, no hace abundar lo que traemos a casa. ¿Por qué? Porque el Señor está molesto que no edificamos la casa del Señor, que no nos ocupamos de la casa del Señor, amén. En primer lugar, como les decía, nuestra alma, muchas veces no le damos el alimento que el Señor quiere que nosotros le demos a nuestra alma, a nuestro espíritu, mi amado hermano. Descuidamos la palabra, descuidamos la oración, descuidamos la intimidad con el Señor, amén. Amén. Hermana Paola, disculpe, no habíamos leído Estamos tan concentrados, mi hermana. No habíamos leído el texto que nos puso, hermana. Y sí, hermana,
Pues si hay COVID, vamos a estar orando en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Ernesto, por la notita que puso ahí, porque le puso atención a esta Hermano nota. José. Hermano José es quien lo Sí, puso. hermana Paola comience a declarar y a creer que está sana y verá la diferencia en el nombre de Jesús. Y eso quiero decirle, mi hermana, que esperamos también, ¿verdad? Que usted se sienta mejor, que la mano de poder del Señor esté en su vida. También mi esposo tuvo COVID hace como 2 semanas, ¿verdad? 2 semanas. Y estaba con COVID. gracias al Señor, aquí estamos al pie del cañón. Dios es bueno y Dios nos guarda. Amén, aleluya. Amén. Amén, hermana amada. Buenas noches, hermano Jairo. Dios te bendiga. Es un gusto Bendiciones, mi tenerte hermano acá Jairo. con Buenas nosotros. noches, Dios te guarde. Amén, pues prácticamente resumiste el tema en esta noche, pero sí es así como nosotros queremos verlo, hablando sobre el templo, ¿verdad? Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es cuando leímos Primera de Corintios, pero en Primera de Corintios, ok, los dos más, mi esposo Julio y yo. Ok, hermana. Sí, mi hermana, estaremos orando Vamos al final, a orar ¿ok? con toda la congregación, con todos los que estén con nosotros acá, y estaremos orando por usted. Pero una cosa sí le digo, Dios está con usted, hermana amada, Así y con es. su esposo, y sabemos que Dios tiene el Y poder Dios es el que nos ciñe de poder, para ¿verdad? sanarnos y restaurarnos y no dejar que nada más nos afecte. Hermano Valdemar Juárez, Dios te bendiga, hermano amado. Bendiciones, mi amado Valde. Qué Blessed bueno que estás Thursday. con nosotros también. Amén. Saludos a Gaby y a Ada también, que siempre acompañan Amén. a Jairo con las enseñanzas, ¿verdad? Amén. Dios les bendiga a todos los que se están sintonizando. Para nosotros es una bendición el tenerlos por acá. Amén. Amén. Entonces, una de las cosas que tenemos que empezar a tocar es porque en nuestro templo, hablando del templo espiritual, porque queremos edificar el templo espiritual, que no es el emocional, no es el físico, todo lo que todo empieza por el espíritu y se derrama y se riega por el alma y termina en el cuerpo, ¿ok? Entonces la clave de esto es edificar el templo espiritual que somos. Y por ahí queremos empezar para que entonces arreglando todo lo que es lo espiritual empiece ya a apropiarse o a influenciar al alma para que el alma se vaya sometiendo a todo lo que es lo espiritual, y cuando el alma se somete entonces viene, pues en pocas palabras, la restauración completa del cuerpo, el cuerpo humano. Sí, y fíjate, mi hermano Jenner, que mucha gente, incluso gente cristiana, busca ser prosperada muchas veces en lo material. Con conocimiento o sin conocimiento de ello, pero la palabra del Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas, ¿verdad? Muchas veces nos preocupamos más por lo de afuera que por lo de adentro, por lo material, en lugar de preocuparnos por lo espiritual. Y esas son palabras claves que el Señor ha dado a nuestra vida, que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas van a ser añadidas, mi hermano. Tenemos que preocuparnos por nuestro hombre espiritual, preocuparnos por edificar la casa del Espíritu. Esto es tener intimidad con Dios, estar cerca de la presencia del Señor, ser obedientes a Él, y entonces Él se encarga de hacer rebosar nuestra copa y de bendecirnos en gran manera. Pero muchas veces nos ocupamos solamente en lo material o en nuestra alma, que a veces es mañosita también, ¿verdad? En lugar de ocuparnos... Es que el problema es el alma. Sí, en lugar de ocuparnos por edificar en el Espíritu, porque cuando edificamos en el Espíritu nosotros tenemos una base sólida. Amén, así es, y en eso queremos llegar. Saludos, hermana Rosy, saludos, hermano Marlon, y a toda su familia. Dios le bendiga. Bendiciones, amados, qué bueno que están aquí con nosotros. Y dentro de esto es porque es que el templo espiritual, la casa del Señor, que somos nosotros templo espiritual, porque es que el templo espiritual se descuidó, porque el Señor dice, consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan su humanidad, traigan la madera, traigan su alma, y reedifiquen el templo espiritual, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Porque ustedes esperan mucho, pero hay poco. Y lo que me traen, yo lo tiro, lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor. Por causa de que mi casa está desolada, la casa espiritual.
mientras cada uno de vosotros corre a su casa, que es la material, la emocional, la almática. Ahora, ¿por qué es que por qué es que el templo se deteriora? Pueden haber muchas razones y hay muchísimas, no las vamos a mencionar todas. Pero una de las cosas es porque nosotros bajamos del nivel de consagración puro y genuino que debemos de tener y nos descuidamos en nuestra vida espiritual y bajamos del hombre espiritual y nos convertimos en un hombre natural o terrenal, porque de ahí cae el carnal, ¿ok? Entonces está el espiritual, está el terrenal, que es el natural, y luego el último es el carnal. Entonces cuando nosotros descuidamos y empezamos a tomar decisiones que creemos que están bien, pues con la era de la gracia, por ejemplo, hemos confundido, la gente confunde mucho la libertad con el libertinaje. Exactamente. Amén. Y hay un hilito bien delgado entre la libertad y el libertinaje. Entonces, en 1 Corintios 6, verso 13, si tú quieres leerle aquí, hermana pastora, el 12, y luego seguimos leyendo más adelante. 1 Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahí, mire qué tremendo. Dice que todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna. Es decir, cuando somos libres en el espíritu, aunque todo es lícito, hay cosas que sabemos que a la hora de hacerlo nos van a afectar espiritualmente. Por ejemplo, la primera es no congregarse. Pues ok, pues ¿qué me va a decir a mí? Pues yo he dejado de congregarme en domingo, 2 domingos, 3 domingos, sí, siga teniendo 2, 3, 4 y 5 y 6 y de repente se da cuenta que a usted le va a costar venir a la iglesia y congregarse. ¿Es bueno congregarse? Yo le pregunto a ustedes, yo no le voy a decir, para mí, lo que nosotros pensemos, tenemos un punto de vista, pero ¿usted qué piensa? ¿O qué dice la palabra del Señor? Sí. Porque la palabra del Señor dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero es el verso, pero ¿usted qué dice? ¿Usted qué piensa? Porque pues usted puede decir, la Biblia me dice esto, pero yo considero que tal vez no necesito congregarme. Con verlos a ustedes en internet de vez en cuando estoy bien. Y pues o dejar el teléfono encendido, o dejar nada más, la prédica ¿verdad? puesta y se va a costar a ver su programa, su novela, lo que sea. Y pues está bien, hermano, nosotros simplemente somos mensajeros de la palabra. Es decir, nosotros somos ayudantes del Señor Jesucristo. Y nos toca llevar el mensaje y es cuestión de qué quiere usted hacer con el mensaje. Pero yo vuelvo a preguntar por qué es que el Señor da esta palabra y dice, ustedes han descuidado mi templo. ¿Cómo es que se descuidó? Porque empezamos a hacer cosas que nos parecían lícitas, amén. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Ajá, pero fíjate que en el primer verso que leímos ahorita me venía a mí es que muchas veces dejamos de congregarnos, dejamos de leer la palabra, dejamos de hacer muchas cosas que son buenas, que son aceptas delante de Dios por hacer otras cosas. Pero ¿por qué las dejamos de hacer? Fíjense que muy pocas veces el Hijo del Dios, el cristiano, deja o hace lo que le voy a decir ahorita. Considera bien su camino. Muchas veces estamos afanados tanto en lo material y en las cosas de la vida que obviamos que debemos de examinar cómo estamos caminando. O lo que estamos o que estamos considerando nuestros caminos. Como dice también un verso, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Si no hubiéramos descuidado nuestros caminos, no hubiese necesidad de regresar a Jehová. Pero muchas veces descuidamos nuestros caminos sin darnos cuenta, y como no nos examinamos, porque hay gente que muchas veces no se examina hasta que muchas veces está ya en lo último. Entonces Dios nos llama aquí en primer lugar, si hemos o no hemos descuidado nuestros caminos, a que los consideremos, a que los escudriñemos, a que los examinemos y veamos
¿Cómo estamos caminando para ver si nosotros estamos agradando a Dios en nuestra vida? No los obviemos, no obviemos nuestro caminar, porque muchas veces nosotros le fallamos a Dios durante el día, y cuando nosotros nos consideramos nuestros caminos y nos examinamos, podemos enmendar, podemos corregir y podemos volver a Jehová. Mientras que si no lo hacemos, cada día vamos a estar caminando mucho más lejos de Dios. Más en el ámbito terrenal, no en el espiritual, en el terrenal, porque somos terrenales y nos gusta hacer las cosas de la tierra. Y el peligro de eso es que si se descuida y cae en lo terrenal y se enfría la relación, dice el verso 9 de Ageo 1, dice, esperáis mucho, pero aquí hay poco, es decir, todavía tiene pero poquito, pero viene algo más delicado, porque dice siempre en 1 Corintios 6, dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como los otros destruirá a Dios, pero dice, pero el cuerpo, es decir, nuestro templo, no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces está diciendo, hablando de fornicación, usted puede hacer todo tipo de pecado sexual, pero en el ámbito espiritual es irse tras otros dioses. Amén. Es hacer otras cosas. Es poner todas las cosas antes que a Dios o cualquier cosa. Entonces entramos en eso, y entonces dice, no, el cuerpo no es para la fornicación. Y Dios dice que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Es decir, usted y yo somos miembros de Jesucristo. Amén. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. I need to put the fence. I'm sorry, hermanos. Nos descuidamos aquí con nuestra perrita. Entonces dice, lo vuelvo a leer, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Dice, yo no voy a dejar eso. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Es decir, cuando estamos participando de cosas que nos alejan de adorar a Dios y las preferimos hacer sobre adorar a Dios, sobre consagrarnos, sobre ser fieles al Señor, y empezamos a hacer otras cosas que sabemos definitivamente que no le agradan a Dios, dice, no esperen que después de que ustedes hagan todo esto, vengan a mí atribulados, y no esperen que porque vienen en su tribulación y no han considerado sus caminos, sino que vienen más por una necesidad, no esperen mucho de mí. Amén. Y otra cosa, hermano Jenner, alteramos el orden de las cosas, porque empezamos a querer satisfacer los deseos de nuestra alma, tanto en lo material como en emociones, en sentimientos y situaciones así, en lugar de venir a agradar a Dios con nuestro corazón rendido y humillado delante de Él, para que Él bendiga y prospere todo lo que nosotros hagamos, prospere nuestro camino, porque Él lo ha prometido. Amén. Tengo un mensaje para el domingo. No quiero abrirme ahí a eso porque lo quiero terminar para tenerlo el domingo, pero está relacionado con esto. Tiene que ver con ello. Es decir, ustedes dicen esperan mucho y lo esperan y lo hacen todo en el nombre de Jesús y osan en el nombre de Jesús. Pero ustedes no han considerado sus caminos. Ustedes no han subido al monte. Subir al monte no han venido a orar, no han orado. No han leído la palabra, no se están congregando, están haciendo cosas que en lo natural están navegando, y qué bonita la tierra y el mundo y la familia y todo lo demás, que está bien que lo hagan. Yo no estoy diciendo que se congreguen, ¿no? La decisión de congregarse es suya, la decisión de leer la Biblia es suya, la decisión de orar es suya. Nosotros no podemos forzarles y no vamos a forzar a nadie. No somos el Espíritu Santo, que es que no hace a uno hacer esas cosas. Sí, pero mira qué tremendo, porque el verso 9 dice nuevamente, esperáis mucho. Y es que encima de que nosotros no le damos a Dios, nada, aún esperamos que Dios nos bendiga, que Dios nos restaure, que Dios nos sane, que Dios haga tantas cosas, que Dios bendiga a nuestra familia. Démosle al Señor, dejemos de alterar el orden de Dios. Tenemos que darle a Él lo que nosotros somos. Todo lo que Dios nos pide es nuestra vida, que nosotros seamos obedientes a Él. Y entonces
como dice uno de los versos también, buscadme y viviréis. Amén. Entonces vivir una vida en abundancia. Amén. Porque eso es lo más importante para nuestra vida. Hay gente que tiene sus casas artesonadas y tiene mucho dinero y todo eso, pero son los más infelices de la vida. Qué tremendo, porque en eso de las casas artesonadas, fíjese hermano que ya tocando el tema, hablando de que estamos descuidando el templo espiritual, es decir, la vida espiritual, y estamos dedicando más a lo terrenal. El libro de Ageo dice que han edificado sus casas artesonadas. Y fíjense que el pueblo de Israel, aunque era negligente en la construcción del templo, Pastora Sofía, ellos embellecieron sus propias casas. La cubrieron las paredes con costosos paneles, como en el templo de Salomón, hermano, donde todo era cedro. Ninguna piedra se veía, dice Primera de Reyes 6:18, si lo quiere leer. Amén. Y dice, y por dentro la casa estaba revestida de cedro tallado en forma de calabazas y flores abiertas. Todo era cedro, no se veía la piedra. O sea, era todo el lujo. Es decir, está bien dedicarse a las cosas, vamos a ver, de nuestra casa, y qué bonito, ¿no? Pero también de nuestra alma. Primeramente. De nuestra alma, que queremos embellecer nuestra alma con cosas que creemos que estamos haciendo bien y le dedicamos mucho al alma y a sus deseos y a sus pasiones y la dejamos que haga las cosas, pero somos cristianos, ¿verdad? Oh, no, pero es que esto me es lícito. Ay, qué bonito, estamos revistiendo nuestra alma cuando somos madera, hermano amado. Y lo tremendo del caso es que cuando nosotros vemos lo que es el cedro, Pastora Sofía. Amén. Fíjese que el cedro simboliza la fuerza, la grandeza espiritual, la dignidad, la aristocracia y el coraje. Se utilizó para construir edificios de importancia y pensando que serían perdurables, como el templo del rey Salomón y los palacios de David y del rey Salomón. Problema con esto, hermano, es que cuando uno se aleja de la presencia del Señor y descuida ese cedro, esa madera, esa naturaleza humana que estaba destinada para adorar al Señor y la descuidamos, al cedro le puede entrar la polilla y le puede entrar el comején. Amén. Amén. En lo natural, la madera puede sufrir el ataque de diferentes plagas, hermanos, que destrozan su estructura y su capacidad de resistencia. En lo natural, por muy bueno que sea el cedro, si uno lo descuida, si uno descuida ese templo del Señor, el templo se puede corromper, se puede corroer. Amén. Amén. Aquí en el signo. Fíjese que el signo más evidente de su ataque es la presencia de pequeños agujeros por los cuales penetra y así realizan túneles y galerías afectando su estructura durante el crecimiento y desarrollo de la colonia. De esos insectos que se meten. O sea, las y empiezan a corroer. Sí. Y se ve, muchas veces, se ve muy bien por acá fuera. está el punto, mira. Amén. Se ve muy bien por fuera, pero está corroído por dentro, no sirve, está hueco, no tiene absolutamente nada. Y muchas veces nosotros como hombres así nos vemos muy bonitos por fuera, pero muy vacíos, muy huecos por dentro, hermano Henry. Y es tremendo porque en la vida decimos todo está bien, todo está bien, no, todo está bien, estamos bien. ¿Cómo está, hermano? Muy bien, estoy muy bien. Y como dice aquí, en cualquier caso, la madera atacada, fíjese que no presenta daño aparente. Cuando es atacada, la madera no presenta daño aparente, hermanos amados, ya que su superficie suele quedar intacta, es decir, no se nota. Saludos, hermana Marta Mesa. Bendiciones. Dios te bendiga, amada. Y entonces, como no se nota, le dificulta su detección temprana. Es decir, no se nota, todo está bien, porque todo es lícito. Mi alma está bien. ¿Cómo está, hermano? Estamos re bien, hermano. ¿Cómo le ha ido re bien? Está bien, como decimos. No tome vacaciones, va a ver a su familia. Hágalo. Pero, hermano, cuando ya se ha pasado, ya eso se ha vuelto una rutina, tenga cuidado. Tenga cuidado. Como dice el verso que leímos, Pastora Sofía, considere bien sus caminos. Considere bien sus caminos. Entonces, como le decíamos, ¿no? Entonces no se nota el daño, hermano, de lo que la polilla puede hacer. Y mira, hermano Jenner, qué tremendo también porque
un cristiano no cae de la noche a la mañana, no cae de un sopetón desde el cielo o de las alturas donde está en el mundo espiritual hasta el suelo. Fíjese que la caída es paulatinamente, peldaño por peldaño por peldaño, y por eso es que muchas veces las personas no se dan cuenta. Cuando se llegan a dar cuenta es porque ya están en el suelo, ya están hasta abajo, y levantarse de ahí cuesta, mi amado hermano. Fíjese que a mí si uno de los versículos me ha impactado tanto en la vida, es este que el Señor dijo en su palabra, que es más fácil que alguien que nunca ha conocido al Señor se convierta, que alguien que estuvo en el camino y se alejó regrese. Tremendo. Es difícil cuando alguien se deja de congregar, es difícil que vuelva. Esto yo lo he notado en ¿cuántos años de ministerio? Vamos ya, ¿cuántos? 13, 14. 13 o 14 años de ministerio. O sea, 2009 para el 22 son 12, 13 años, y vamos a cumplir 14 ahorita en agosto. Pero lo hemos visto tanto, aún congregándonos, hermano. Empezó con dejar de congregarse un par de veces y después se hizo más rutina, hermano. Ya nos los volvimos a ver, y por más que uno les diga, hermano, se sienten tan alejados de Dios, hermano. Y entre más lejos están, menos quieren escuchar palabra. Tampoco ya no reciben, de verdad. Muchos lo quieren saludar a uno, pero está bien, hermano. Entonces, es difícil, hermano, detectarlo. Amén. El enemigo cava agujeros que pueden parecer insignificantes en nuestra vida. Así mismo actúa el enemigo, hermano, entrando por pequeños portillos que le dejamos en nuestra vida, y cuando está adentro comienza a hacer túneles y a corromper todo lo que está a su paso. Empieza a ligar y a corromper, y trae un pecado y trae otro y trae otro y trae otro, y se junta con gente que está pecando, y usted dice: yo soy cristiano, pero igual, hermano, lo hacen caerse porque ya viene débil espiritualmente hablando. Es difícil parar esa caída, es como caída libre, ¿no? Y esa porción de la que tú decías, ¿verdad? De que es un hoyito y todo. Hay un verso también que dice que el que aportilla su vallado lo morderá la serpiente. Uno puede abrir, eso es algo insignificante, es un hoyito, apenas me resbalé un poquitito por ahí, pero le está abriendo un hueco a su vallado, y cuando usted salga por allí, lo va a morder la serpiente, de seguro, porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Él trabaja, aunque nosotros no seamos adoradores los 24 horas al día, ni la mitad del día, ni el cuarto del día. Él trabaja 24 horas al día para hacer caer al cristiano, porque esa es su meta. Y nosotros caemos tan inocentemente en ello. Alegamos estar bien. Decimos está bien. Es una cosita, pero estoy bien, hombre, no te preocupes. Yo voy a ir a la iglesia el domingo, yo voy a orar, estoy leyendo la Biblia. Yo voy a hablar con el Señor, no te preocupes. Y tal vez estoy remarcando mucho no congregarse. Debería dejar eso a un lado, porque hay otros problemas que podemos tener donde le abrimos a puertas al enemigo. Porque hay gente también que se congrega, pero tú nunca la ves crecer. Exactamente. ¿Qué está pasando? Porque no hay crecimiento. ¿Qué está pasando? Porque está infeliz. ¿Qué está pasando? Porque se ha descuidado. Entonces, hay evidencias, hermano. Usted sabe que, como le decimos, ¿no? Es difícil detectar en poco tiempo cómo afecta ese mal nuestro interior. Amén. Pero hay evidencias de ese comején espiritual que ya están afectando nuestra vida. ¿Cuáles son esas evidencias? Fíjese, mi amado hermano, que te resulta muy difícil abrir la Biblia para nutrirte. Esa es una no evidencia. Te llama la lección, no te llama la atención ni siquiera ir a la Biblia y agarrarla, mucho menos leerla, y menos aún todavía meditar en ella, porque la Biblia no se trata de leerlo como cualquier libro y hojearlo así, sino ver cómo meditas en ella, cómo puedes leer analíticamente para ver qué es lo que el Señor te está hablando y te está enseñando a través de ella. Amén. Amén. Esa es una evidencia, ¿ok?
Es difícil abrir la Biblia, ya no digamos meditar en ella ni nada, difícil. Incluso ahora con el celular hay aplicaciones que usted puede abrir una aplicación, deje un poquito el Facebook, si me permite ese consejo, y abra a ver si es... Ahorita no. No, ahorita. Y abra la aplicación de la Biblia. ¿Cuántas veces lo hizo hoy, por ejemplo? ¿Cuántas veces la hizo ayer? ¿Desde cuándo no lo lee? ¿Desde cuándo no lee la Biblia? Esa ya es una evidencia, hermano, de que el comején espiritual que ha puesto el enemigo ya empezó a trabajar. Otra evidencia, hermano, es que los tiempos espirituales son aburridos. Por ejemplo, esta prédica para muchos puede ser muy aburrida o que no tiene ningún valor. Perder mi tiempo en verlos a ustedes predicar, eso para mí no tiene ningún valor. Yo lo voy a... Ahí los miro otro día. ¿Cuándo ha visto usted una prédica de días anteriores? Exacto. Ahí ya esa es otra evidencia. Fíjate, mi hermano Jenner, que también es tremendo porque hay gente que no se sabe un solo versículo de la Biblia completo, pero sí se sabe la vida de pe a pa de todos sus vecinos. Y gente que va a la iglesia, mi amado hermano. Estoy hablando de gente que va a la iglesia, no solamente de gente, pues de la gente de afuera ya sabemos que nos podemos esperar, pero es tremendo lo que vemos dentro de las iglesias, dentro del cuerpo de Cristo, por decirlo así. Porque no estamos hablando de nuestra iglesia, estamos hablando de la iglesia en general. Gente que no se sabe del templo del Señor. Gente que no se sabe un versículo completo de la palabra del Señor. Pero sí se sabe cómo viven los demás, cuando se peleó este con el otro, con quién vino esta señora y hasta deshoras de la noche. Para eso hay tiempo, pero no hay tiempo en meditar en la palabra del Señor. Amén. Ya eso es tremendo. Es tremendo, hermanos amados, porque esa ya es una evidencia de que el comején, es decir, ese insecto que se metió en nuestra alma, ya empezó a hacer mella, ya empezó a corroerla, porque le es difícil abrir la Biblia y porque considera que estos tiempos espirituales, como oír una predicación, ver a alguien predicar, especialmente a su pastor, oír a la iglesia, para ustedes eso ya no es problema. Entonces ahí hay un problema, ya la madera empezó, hermano amado, a ser corroída o corrompida. Fíjate que hay gente cristiana también que se conoce todos los chismes de las redes sociales, todo lo que está pasando hasta en el mundo de la farándula, pero no sabe qué está pasando en el cuerpo de Cristo, no sabe qué es lo que está, las actividades de la iglesia o qué es lo que Dios quiere de sus vidas, ¿verdad? Saludos, mi hermana Mari García, qué bueno que nos acompaña, amada, bendiciones. Entonces esos ya son problemas, ya son evidencias de que lo que estamos haciendo es adornar nuestra alma, pero no hemos trabajado en nuestro espíritu. Y esperamos mucho de Dios, eso es lo más tremendo, y queda poco, y le da muy poquito. Espera mucho del Señor, pero muy poquito recibe. ¿Por qué? Porque estas situaciones están afectando su vida. Fíjate, mi hermano Jenner, que muchas veces, por ejemplo, se trabaja mucho en la fachada de la casa, ¿verdad? La fachada es la parte de enfrente, la parte de afuera de la casa. Mucha gente se preocupa por pintarla y que se mire bonita por fuera, pero usted no quiere entrar a esa casa porque en esa casa va a encontrar saber ni qué. Y fíjese que eso fue lo que muchas veces Jesús les habló a los escribas, a los fariseos y a los sacerdotes de aquel tiempo, y les dijo sepulcros blanqueados. Y esta palabra suena bastante duro, mi hermano, pero mucha gente a veces es como un sepulcro blanqueado, se ve muy bonita, muy bien, muy elocuente por fuera, pero está podrido por dentro. Entonces Dios no quiere que nosotros estemos así. Dios quiere que de adentro para afuera fluyamos con el perfume de Dios, que no olamos a muertos, sino que olamos a vida, que la gente pueda sentir el aroma de Dios en nuestra vida. Amén. Tremendo, porque
También puede hacer que se esté construyendo con materiales que no son apropiados. Por ejemplo, acá la estructura, la madera carga, los parales son los que cargan las casas, ¿no? Carga, es decir, soportan el peso. Pero si la madera se corrompe y si tiene polilla, aquí tienen que hacer un tratamiento muy grande para matar la polilla. Y hay veces hay parales que ya no aguantan, es decir, se cae la casa si uno no tiene cuidado de volverla a arreglar. Entonces la situación es aquí que hay situaciones que llegan a nuestra vida que destruyen nuestro templo y se cae, todo lo espiritual se cae, porque no tuvimos el cuidado de meditar en nuestros pasos y de arreglar las vigas o las columnas que necesitaban ser cambiadas. Otra evidencia, hermano, de que ya el Comején espiritual ha entrado en nuestras vidas, hermana pastora. Amén. Antes de que hables de eso, fíjate que lo que tú decías es bien importante en la vida espiritual, porque tú decías que en la casa a veces hay parales que se apolían o ventanas que se descomponen o tubería que se quiebra. Y todo lo vamos dejando así, lo vamos descuidando, lo vamos dejando atrás. Pues ya no funciona esto, vamos a usar la otra. Y así y asá. Y lo mismo hacemos con nuestra vida. Amén. Nuestra vida espiritual se va desgastando, se va disipando. Y no ponemos alarma roja para decir, no, yo tengo que componer esta área de mi vida para que el resto de mi vida espiritual no sufra las consecuencias de esto que está empezando aquí. Que no toda la casa se me derrumbe porque yo no estoy arreglando este pilar. Amén. Entonces, no descuidemos nuestra casa espiritual. Cuando nosotros veamos situaciones en nuestra vida, esto no soy yo no actúo así como esto. Busque, si usted mismo no puede solucionar el problema, busque aún ayuda. Busque pastores que le ayuden, gente que le pueda aconsejar y orar por usted, pero tiene que hacer algo. No deje que la casa se le venga para abajo, se le destruya y se quede usted sin nada. Amén. El pastor puede dar consejo, al final usted tiene que edificar. Exacto, tomar la decisión. Usted tiene que edificar, el que edifica, todos somos edificadores de nuestra vida. Entonces el pastor puede dar un consejo, pero usted necesita trabajar en lo que le están diciendo. Luego la otra cosa, hermano, cuando hay evidencias de que ya está ese Comején espiritual perforando nuestra vida, es porque la búsqueda del Señor ya no es tan necesaria. Ya no necesito buscar al Señor. Ya no necesito orar. De vez en cuando voy a orar. Se me olvidó orar, pero no se me olvidó comer. Se me olvidó tener comunión con el Señor, pero no se le olvidó ver televisión. Entonces hay cosas, hermano, que ya cuando uno empieza a ver que sí. Yo le pregunto a usted, preguntémonos, ¿cuántos han o hemos orado en el día de hoy? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos dándole gracias al Señor? ¿Cuántos de nosotros le dijimos al Señor, gracias Padre? O le dijimos, Señor, te encargo mi día. ¿Cuántos de nosotros doblamos nuestras rodillas? Cuando ya no hay eso, hermano, ya esa es evidencia de que ya nuestra casa personal, espiritual, se está corroyendo porque ya no estamos haciendo eso. ¿Qué otra evidencia podríamos decir que hay, pastor? Fíjese, mi amado hermano, que preferimos charlar con el vecino que contar con nuestro Dios sobre nuestras necesidades. Exactamente. Fíjese que a veces qué tremendo, porque hablamos con el vecino y hasta le contamos nosotros como cristianos nuestras situaciones para que ellos nos aconsejen en lugar de nosotros poderlos aconsejar a ellos y todo, en lugar de nosotros buscar a Dios, amén. En lugar de nosotros postrarnos delante del Señor, nosotros conocemos a un Dios que es poderoso, que es invencible, que contesta el clamor del justo. Entonces, fíjese que qué tremendo que encima de todo ello nosotros nos ponemos en evidencia con la gente que hasta no conoce al Señor y somos muchas veces avergonzados porque ellos saben que nosotros conocemos al Señor y mucha gente dice, este dice que es cristiano y a mí me viene a pedir consejo y a mí me viene a decir sus cosas y a mí me viene a hablar de otra gente encima de todo, ¿verdad? Entonces, mi amado hermano,
volvamos a nuestras prioridades. ¿Quién es nuestra prioridad? Es Dios. Por eso es que es tan importante que día con día nosotros examinemos nuestros caminos, veamos cómo caminamos todo el día de hoy, al final del día. Veamos cómo caminamos el día de hoy y qué es lo que nosotros tenemos que corregir y en qué nosotros le tenemos que pedir al Señor, porque la Biblia dice que todos pecamos. Amén. Amén. Entonces algo tenemos que corregir en nuestro día, de algo le tenemos que pedir al Señor y también le tenemos que pedir ayuda para que el Señor nos refuerce y nos ayude a no fallarle, hermano, a mantenernos en la senda antigua, que es lo más importante. Amén. Amén. Otra evidencia, hermano, es que valoramos más la ayuda terrenal que la divina. No esperamos a que Dios nos ayude. Nosotros queremos solucionar el problema. No sabemos esperar en Dios. No sabemos actuar en los tiempos de Dios. Queremos todo automáticamente y lo queremos ya. Necesito que me ayudes. Necesito que hagas esto. Pero ¿cuántas veces ha usted orado? ¿Cuántas veces ha buscado usted al Señor? ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? ¿Cuántas veces ha tenido comunión con el Señor? ¿Cuántas veces ha ayunado? ¿Cuántas veces, hermano, ha velado por su vida espiritual? Entonces dice el Señor, mediten en sus caminos. Y esta es una palabra de exhortación. Mediten en sus caminos. Piden mucho y reciben poco. ¿Por qué? Si si yo he dispuesto darles mucho y ser todo para ustedes, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué? Porque valoramos más la ayuda terrenal que la divina. Amén. Y muchas veces, fíjate, mi hermano Henry, que hasta nos quejamos en contra de Dios porque no nos contestó una oración. Nos enojamos con los pastores también porque no respondieron al momento en que nosotros lo queríamos, pero los llamamos en el momento de la gran desesperación, cuando hemos esperado tanto tiempo y nos hemos alejado tanto del Señor y nos hemos alejado tanto tiempo del cuerpo de Cristo también. Tremendo. En lo natural, reconstruir una casa es bien difícil, hermano. Es más fácil botar la casa y hacer otra nueva que reconstruirla. Reconstruirla cuesta mucho. Y el Señor dice, dice aquí en 1 Corintios, dice acá lo que leímos, dice, no sabéis, en el verso 16 de 1 Corintios 6, dice, no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán unidos en una carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, cuando el que hace las cosas y busca en el mundo y busca una solución terrenal, cuando todo deriva de buscar al Señor en primer lugar y esperar en Él. Y no se da cuenta que le está abriendo hoyos y abollones a su casa. Ajá. Yo me recuerdo, y el enemigo hace estragos en nuestra vida, mi amado hermano, si nosotros simplemente nos dejamos llevar por la corriente y por el enemigo hace estragos tan grandes en nuestra vida. Una vez yo me recuerdo que yo tuve una visión, y con esas bolas demoledoras, el Señor me mostró cómo el enemigo había hecho el alma de una persona, mostrándome esa figura de una casa, cómo esas bolas demoledoras abren grandes hoyos y destrucción en la vida, en las casas naturales, ¿verdad? El Señor me dijo, eso es lo que el enemigo ha hecho con esta vida, pero yo esas ruinas las voy a levantar, me dijo el Señor esa vez. Entonces, mi amado hermano, es tiempo de que el Señor pueda levantar estas ruinas y nosotros tan solo reconocemos nuestros caminos, reconocemos cómo hemos estado caminando y nos volvemos al Señor, aleluya, porque para Dios no hay nada imposible. Reconozcamos, si estamos en esa condición, que estamos en ruina espiritual, hermano. Eso es tremendo, hay que reconocer, estamos en ruina espiritual cuando ya no oramos, ya no buscamos, ya no nos consagramos, ya no buscamos nada del Señor, y sobre todo cuando ya el Comején ha hecho hoyos, como decía la pastora, y el enemigo ha golpeado duro, ha arrasado con ya la no casa. oramos, entonces ¿qué pasa con ello?
Perdón, aquí vamos a dejarle aquí. Ese era lo último. Ya no sienten deseos de orar. Entonces ya nuestra casa ya tiene grandes hoyos. ¿Y qué pasa cuando la madera está en esa condición que está toda llena de comején, ya está toda polillada? ¿Qué sucede? Fíjese que cuando la madera está en esa condición, solo será usada para leña, para ser quemada sin poder tener otro uso. Por lo general, la leña suele estar desprovista de resina, es decir, que el grado de pudrición es perceptible. De allí que resulte más fácil que ésta pueda arder en el fuego. O sea, ya no tiene ningún otro uso. Ya no, y luego tremendo porque no queremos ser de eso, no queremos ser tirados al fuego y que ser consumidos por el fuego. Dice que cada quien evalúe su propia casa, su propia edificación, porque unos van a ser quemados, van a ser tratados y el único que va a permanecer es el oro. Había un cántico que decía: el necio la fundó sobre la arena, y grande fue su ruina y su vergüenza. Y tú sufrirás la misma pena, si a Cristo, que es la roca, no te allegas. Mi hermano, fíjese que hablábamos de esa bola que abre hoyos y destruye. Cuando eso ya sucedió en una casa, la casa está prácticamente en ruinas, viene encima de ella una tormenta y se lo lleva absolutamente todo. O sea, no queda nada. Entonces, no dejemos que a nuestra casa le suceda tal cosa. Si este mensaje ha venido hoy, es porque es tiempo de levantarse, es tiempo de arreglar nuestra vida, es tiempo de arreglar nuestras situaciones para que no sea grande nuestra ruina y nuestra vergüenza, mi amado hermano. Acuérdense que Dios habla a tiempo y afuera de tiempo y fuera de tiempo. Es tiempo que nosotros de veras consideremos nuestros caminos y nos examinemos profundamente, porque muchas veces nos examinamos a la ligera, nos examinamos lo de afuerita, pero Dios quiere que nos examinemos lo profundo de nuestro corazón para que reconozcamos nuestra condición y nos volvamos a Jehová, pidamos perdón al Señor y volvamos a emprender la carrera de vida. Aleluya. Qué tremendo, porque cuando la madera está intacta, es decir, cuando se tiene una vida espiritual sana, esta mantiene sus características, puede tener varios usos. En la medida de su firmeza y altura puede ser usada como columnas. Y también otra cosa, fíjese que todo carpintero experimentado nunca permite que la madera se seque en lugares húmedos, porque se pandea. Amén. Se debe realizar a la sombra para evitar que surjan grietas en la madera por un secado acelerado. Debe tener una temperatura constante. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Amén. Que no nos pandeemos como madera, ¿verdad? Que no se agrieta conforme se está trabajando en la madera, hermano. Porque nos tenemos que secar, pero con el Espíritu Santo de Dios. Que sea Él el que nos use. Amén. Que no nos llenemos de grietas, porque si nos grietamos, entonces nos despedazamos nuevamente. Amén. Para ello te será necesario ser constante en tu búsqueda al Señor, mi hermano, y así mantener una temperatura espiritual. Yo no diría que estable, sino ardiente, porque con el Señor tenemos que arder. Amén. Como aquella la tsunamita, cuando el Señor más bien aquellos dos que iban camino a Emaús decían, es que nuestro corazón ardía. No ardía nuestro corazón. Dios quiere que mantengamos un corazón ardiente delante de Él. Amén. De igual forma podemos ser afectados cuando nuestra relación con Dios es defectuosa, o sea, no lo buscamos de la manera que debemos buscarlo, y por ende nuestras fuerzas decaen, permitiendo la entrada del enemigo a nuestras vidas. Amén. Entonces, mi amado hermano, hay que estar ardientes en el Señor, y que nuestra relación con el Señor sea íntegra.
íntegra, sin defecto, amén, una relación integral, que nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo sean guardados sin caída, dice el primer libro de Tesalonicenses, amén. Entonces, todo esto es importante, amén. De igual forma podemos ser afectados cuando nuestra relación con Dios, decíamos, es defectuosa, y cuando nos mantenemos en el calor del fuego de Dios, es decir, en el primer amor, mi amado hermano, que nuestro espíritu sienta pasión por el Señor, y que el Señor llene nuestra vida en todo tiempo, amén. Tengamos por seguro que será imposible que aparezcan grietas en nuestras vidas, porque el aceite del Espíritu va a cubrir nuestra madera y la va a mantener humectada para que ningún bicho se acerca y le abra grietas a nuestra madera. Amén, aleluya. Amén. Entonces, ¿qué hacer? El carpintero en ocasiones requiere realizar fumigación. Ya vemos que aquí los tapan las casas para fumigarlas con, ¿cómo es? Pesticidas para evitar que estas plagas penetren y afecten la madera. Es como lo hace. Si nos nutrimos, mire hermano, escuche esto, si nosotros nos nutrimos de la palabra de Dios y permitimos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, su efecto será el mejor pesticida para evitar los embates del maligno en nuestra vida. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá de vosotros. Es decir, es la única manera. No podemos, hay que meditar, es como con lo que empezamos, no podemos dejar que nuestra casa espiritual interior se agriete. No podemos dejar, no podemos dejar que, como dice aquí el verso de todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Tremendo esto, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es decir, las cosas que nos convienen, pero que aunque no son lícitas, no nos convienen. Cuando las dejamos que nos dominen, nos pueden dominar, ahí es donde empieza el problema. La cosa es que nosotros no nos dejemos dominar por esas cosas, sino que más bien busquemos la consagración y la santidad delante del Señor en todo tiempo. Y es que fíjate, mi hermano Jenner, que no es que nos puedan dominar las cosas, sino que nosotros dejamos que nos dominen, porque la palabra del Señor dice en 1 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, nosotros podemos tener el dominio para vencer cualquier cosa, aún tentación, cualquier situación en nuestra vida, si nosotros así lo queremos, si nosotros buscamos al Señor. Amén. Pero si nosotros estamos viviendo en el alma, estamos caminando almáticamente y estamos viviendo en la carne, por supuesto que el enemigo va a tomar ventaja, y las cosas, sea lo que sea, la tentación que se nos presente, nos va a dominar, porque estamos débiles en el espíritu, por ejemplo. Y no puede ser simplemente, por ejemplo, una tentación de alguien más, sino puede ser robo, puede ser mentiras y tantas cosas hacerle daño al prójimo, contestarle mal a alguien, nuestro carácter, ¿verdad? Vamos a saludar a hermana Lisbeth Ramírez. Muy buenas noches. Buenas noches, hermana, Dios le bendiga. Dios les bendiga a mi hermana, y también a mi prima Liz González. Qué bueno que está por aquí, Iris. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Gusto saludarles a todos. Fíjese, hermano, que por otra parte la madera, lo que hace el carpintero, fíjese que la madera, en la medida que se va secando en las condiciones óptimas, comienza a producir un aceite, el cual lo identifica como una madera óptima, perfecta para ser usada por el carpintero. Ese aceite es la misma, en nuestra vida, la misma presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y no es nada más que su gracia derramada en nosotros, lo cual permite que tengamos frutos y que su unción esté sobre nosotros. El aceite es unción.
Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos dejamos secar por el Espíritu, es decir, secar todo lo malo y hacer que empiece a brotar ese aceite bueno, hermano amado, es cuando la protección de Dios vendrá, es cuando nosotros vamos a presentar una petición delante de Dios, Dios la va a escuchar y Dios la va a contestar en su tiempo, porque aunque estemos en súper consagrados y todo, Dios responde algunas veces rápido, pero otras veces espera a ver si nosotros ya tenemos frutos de paciencia, porque la paciencia es un fruto del Espíritu y está viendo eso, a ver qué tanto somos capaces nosotros de ser pacientes con sus respuestas y esperar que Él haga, no nosotros. Y no solamente género, fíjate que la figura de esa manera empieza a fluir ese aceite de la madera, y cuando nosotros figura de esa madera llegamos a la presencia del Señor, despedimos un olor fragante delante de Dios, y entonces Dios se mueve a misericordia también y escucha la oración del justo, amén. Por eso es que dice la palabra en el libro de Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué quiere decir puede mucho? Que mueve el corazón de Dios, que hace que Dios se mueva a favor de nosotros y escuche el clamor, y no solamente lo escuche, sino que conteste la oración con grandes proezas y maravillas a favor de ese justo que llegó hasta el mismo trono de Dios y se postró e hizo despedir un olor fragante que agradó el corazón de Dios. Mire, mi amado, tantos beneficios que nosotros podemos encontrar simplemente con allegarnos a la presencia del Señor constantemente y caminando en justicia. Aleluya. Así que hagamos como dice Ageo 1:7, consideremos bien nuestros caminos, hermanos amados. Y si estamos mal, subamos al monte, llevemos nuestra madera, lo que tenemos, decirle, hermano, Dios, me estoy cayendo, me he enfriado, ya no te busco, ya no leo la palabra, he descuidado mi vida devocional, he descuidado la oración, he descuidado la consagración, perdóname, ayúdame. Eso es subir al monte de Dios, pero ese subir al monte de Dios lo vamos a poner en este sentido: busquemos su rostro en oración. Hablemos con Él, doblemos rodillas, cerremos la puerta de nuestro cuarto, que nadie más nos vea, sino solamente de usted y Dios. Y decirle, Señor, me siento mal, estoy ya en ruinas. Mi casa se cae, mi vida espiritual se está cayendo a pedazos, Señor, ayúdame. Eso es considerar nuestros caminos. Subir al monte para ser reedificados, para reedificar su templo en nosotros. Es el templo de Dios, somos templo del Señor. Que nuestra vida espiritual crezca ya, que ya paremos de que se siga corroyendo más, sino que busquemos su rostro para que el Señor venga y nos ayude a reconstruir como buen carpintero nuestra vida. Y mira, mi hermano Jenner, no está de más volverlo a decir y a recalcar que esta pandemia ha hecho estragos en medio del cuerpo de Cristo. Por una razón u otra, la gente se dejó de congregar, pero no es simplemente culpa de la pandemia, ¿verdad? Porque muchas veces buscamos excusas para no buscar a Dios, para no congregarnos, qué sé yo, qué le puedo decir, mi amado hermano. Pero este es el tiempo, Dios te está hablando a ti. Si no es directamente a ti, es para que tú vayas y mires a quien se ha alejado del Señor y le hables también, porque tú eres un vocero de Cristo, tú eres un vocero de Dios, tú eres un instrumento que si tú ves que alguien se congregaba antes y ahora no lo hace, tú puedas ir, pedirle al Señor dirección, orarle al Señor y pedirle dirección para que el Señor ponga las palabras precisas en tu boca para que puedas llegar al corazón de la otra persona, porque no se trata tampoco solamente de ir a machetear y a chamarrear a alguien. Hay que ir en el espíritu, hay que pedirle compasión al Señor y hacer la obra de Cristo también. Amén. Amén, gloria a Dios. Eso sería hacer la obra. Sin embargo, eso no se podría hacer si nosotros no edificamos nuestra casa. Exactamente, por eso es que hay que empezar en nuestras vidas. Nuestra vida y vivir para el Señor y dejar que
esa vida que nosotros tenemos para el Señor se manifieste y sea evidente en nuestros vecinos, en las personas a quienes queremos llevarles el mensaje. Porque si llevamos el mensaje, aunque es bueno, nuestro testimonio borra todo ese mensaje, porque si nosotros que lo predicamos no lo vivimos, ¿cómo vamos a esperar que a alguien a quien le damos palabra lo pueda vivir? Exacto. Entonces hay que trabajar en nuestra vida. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, habiendo empezado en el espíritu, vas a volver a los rudimentos de la carne, ¿verdad? O sea, volver hacia atrás. Tenemos que ir hacia adelante en todo tiempo en el nombre de Jesús. Recordemos que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro, nos defiende de toda situación. Él va delante de nosotros. Entonces no retrocedamos, mi amado hermano. Emprendamos vuelo, emprendamos viaje desde ya. Levantémonos, sacudámonos el polvo, el sudor de la cara y sigamos hacia adelante, porque esa es la voluntad del Señor para con nuestras vidas. Dios no quiere que nos quedemos rezagados. Dios no quiere que nos quedemos botados. Dios no quiere que nos quedemos atrás, ni que estemos sufriendo, ni que estemos en derrota, ni que estemos en vergüenza, mucho menos, porque fíjese que si de alguien se ríe el enemigo es de los que estuvieron en victoria un día y ahora están en derrota, avergonzados, en vicios y en cosas atrás. Dios quiere que nosotros emprendamos el vuelo. La palabra dice que aun si nos hemos cansado, Él nos hace levantar alas como el águila. Él renueva nuestras fuerzas como las del búfalo, mi amado hermano. Así es que démosle para adelante. Miremos hacia arriba. No pongamos la mirada ni a la diestra ni a la siniestra, mi amado hermano. Dejemos que Dios tome el control de nuestra vida nuevamente. Amén. Que Él sea nuestro capitán. En el nombre de Jesús, Señor, sellamos tu palabra, Padre. Sí, Señor amado. Señor amado, que tu palabra pueda ser, Señor, Gracias, digerida Señor, por tu pueblo, Señor, pueda ser esparcida, sí, Señor. En el nombre que poderoso meditemos de cada Jesús. uno y que consideremos nuestros caminos, Señor, que nos pongamos a Señor, cuentas. amado. Yo te pido perdón por los pecados Sí, míos, Señor, los de en mi el casa, nombre de Señor. Jesús te pedimos Y te pido por perdón también nuestros por los pecados de nuestra congregación, Sí, Señor, Señor, por en los el pecados nombre de tu de pueblo Jesús. hoy que está orando y pidiéndote perdón, Señor amado, Gracias. porque ha detectado, Señor, que ya el comején, ese insecto, Sí, esa Señor. polilla ha penetrado su alma y está haciendo Padre, hoyo te en ella, digo. Señor, tratándola de destruir por completo, que es lo que hace el enemigo. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, que nos perdones, Señor. Queremos Señor. volver a ti, Señor, buscar tu En el rostro, nombre leer la poderoso Biblia, de Jesús. meditar en tu palabra, orar, tener Sí, comunión Señor. contigo, Señor. Considerar que lo espiritual Sí, es Señor, mucho en más el fuerte nombre que poderoso lo de material, Jesús. que lo humano, que lo almático, Señor, que tú lo eres todo Es y que lo la que solución permanece para a mi siempre, problema Señor. está en ti, Jesús, que tú eres más poderoso que cualquier otra cosa, que yo te subestimé porque consideré que una medicina o un consejo humano o un trabajo me iba a solucionar el problema o un cambio de trabajo, cuando la solución estaba en buscarte a ti, Señor, Sí, en estar Señor. apegado a ti, Padre, en Sí, obedecerte, Padre en Santo. santificarme, en consagrarme para ti y en Sí, esperar Señor en ti, amado. Señor. En eso estaba mi solución. La solución a los problemas de mi hogar no está en que yo hable y grite y espere que las cosas se hagan como yo quiera, sino están en primer lugar en que yo te busque a ti, Señor, que me arrodille de ti, que te pida perdón por mis pecados, Señor, te pida perdón por los pecados de mi casa, Señor, por los pecados de mi hija, Señor, por los pecados de todo lo que hay aquí, Señor, y que tú, Señor bendito, me escuches esa oración, Padre, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, perdona a tu pueblo que hoy ora, Señor, y te pide, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tú escuches su clamor, Padre, y que tú derrames, Señor, de tu misericordia, Padre, sobre cada uno de nosotros, que nuestros pecados y nuestras faltas sean borrados, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y que sean escritas las nuevas obras guiadas por el Espíritu Santo. Obra en la sanidad de nuestra alma primero, Padre, para que también esto se manifieste en la sanidad de nuestro cuerpo, Padre, en el nombre bendito de Jesús, Señor amado, aleluya. Jesús. Y déjame decirte esto de parte de Dios, porque tú puedes estar pensando que ya no hay perdón para tu pecado, pero sí lo hay. Amén. Nada imposible para Dios, y Jesucristo
vertió su sangre en la cruz del Calvario, como lo dice Isaías 53, para borrar nuestras rebeliones y nuestros pecados. Y mientras estés vivo ahorita y te arrepientas de todo tu corazón y te apartes, dice la palabra, alcanzarás misericordia. Así es que esta palabra es de parte del Señor para tu vida. Recíbela, aunque el diablo te esté acusando. El diablo no tiene ni parte ni arte en tu vida, ni en tu destino, sino Dios, porque Dios te escogió para que fueses una nueva criatura, para que vivieses para la honra y la gloria de su nombre y para darte un destino final, que es estar en la presencia del Señor por siempre y para siempre. Así es que glorifica el nombre del Señor. Para Él no hay nada posible, nada imposible. La sangre de Cristo tiene todo poder. Esa oración que usted hizo hoy, calla la boca del diablo. Calla las burlas del enemigo, y las sentencias que él ha emitido contra su vida hoy pegaron contra un muro y son derribadas en el nombre de Jesús. Si usted ha hecho esta oración de pedirle perdón al Señor, hermano, como yo estoy viendo que aquí ya muchos lo hicieron, esa oración destruye toda la obra del enemigo. Nuestro Dios es grande en misericordia, es lento para la ira, y espera que nosotros consideremos nuestros caminos como hoy lo hemos hecho. Amén, en el nombre de Jesús, reciba la restauración, reciba la sanidad. Amén. Amén. Hay un testimonio que quiero dar. Dios es un Dios de poder. La anciana a la que yo cuido, habíamos orado la semana pasada y unas semanas anteriormente, porque le habían encontrado algo en el pecho derecho y le iban a hacer más análisis y todo eso. Pues hoy me llamaron de la oficina del doctor y me dijeron, bueno, ella tenía una cita para el lunes para ir a ver, le tenían que hacer ultrasonidos y muchas cosas más. Solo estoy llamando porque hemos cancelado la cita para el lunes, porque averiguamos con UCLA y el doctor vio los análisis y los consideró, y él ha visto que la señora no tiene nada. Entonces, mi hermano, Dios tiene poder. Dios tiene poder. Dios hasta cambia los análisis, amén, cambia todas las circunstancias y las cosas, amado hermano. Amén. Amén. Así que... Perdón. Así que, hermana Paola Bautista, en el nombre de Jesús, nosotros enviamos una palabra de sanidad para usted. Aunque el COVID ha penetrado y ha hecho tanto estrago en la sociedad, en el nombre de Jesús, amado, todo eso es parado hoy. El Señor es su defensa, el Señor es su fortaleza, la suya y la de su esposo. En el nombre de Jesús, reciba sanidad hoy, en el nombre de Jesús. Reprendemos a ese virus que ha penetrado en ustedes, que ya pare el avance, que sea sacado hoy, que sea los glóbulos blancos, es decir, el Espíritu de Dios echando fuera esa enfermedad, parando su avance y destruyéndolo desde ya en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad en su vida, en la vida de su esposo por toda enfermedad, contagio de COVID hoy. La cobertura de Dios está sobre ustedes, su vida está en sus manos. No tema a lo que el enemigo pueda hacer, más bien reciba la sanidad y la restauración a su vida y la vida de su esposo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hermana Paola, el Señor dice en este momento que tú eres agradable delante de Él, que has pasado por situaciones bastante difíciles y a veces te has sentido débil, dice el Señor. Pero yo conozco tu corazón, dice el Señor, y yo veo transparencia en tu corazón, dice el Señor. Y yo te digo, dice el Señor, que hay más cosas para ti, que sigas adelante, que no te detengas, que no desmayes, dice el Señor. Porque he aquí mi Espíritu Santo va a estar visitando tu vida en los momentos de intimidad que tú tengas conmigo, dice el Señor. He aquí vas a estar viendo mi gloria, dice el Señor. Por tanto, dice el Señor, anímate, dice el Señor, renueva, dice el Señor, estas fuerzas el día de hoy, porque yo estoy contigo, sierva mía, dice el Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús, reciba, mi hermana. Reciba, hermana, en el nombre de Jesús, reciba. Dios ha escuchado su clamor, Dios ha escuchado su petición. Dios sabe de sus temores, pero más grande que lo que usted tiene es Dios.
y más poderoso es Dios, y el poder de Dios está hoy sobre usted. Aleluya, Esa palabra en que el usted nombre estaba de esperando hoy Jesús. es enviada, reciba sanidad en el nombre En bendito y el nombre poderoso de poderoso Jesús. de Jesús. Dios se encarga ya de su restauración, hermana amada. Dios restaura y Dios la tiene ya en sus planes para seguir trabajando en su obra. Aleluya. Dios la va a usar a usted como un vaso. Usted es un vaso útil para no solamente hacer las cosas que Dios le está dando, sino que también para propagar su evangelio, para hablarle al Señor, para ser testiga de lo que Dios ha hecho desde antes ya en usted y desde hoy de igual manera lo que ya Dios ha hecho. Así que reciba, hermana amada, en el nombre de Jesús, a mis hermanos. ¿Tienes palabras? Es hermana para nuestra hermana Mari García. Amén. Hermana, ha sido tanta la tribulación, dice el Señor, que ha venido a su vida, que a veces usted ha sentido que su espíritu se ha secado y que sus fuerzas se han ido. Pero he aquí, sierva mía, dice el Señor, yo he visto tu corazón gimiendo delante de mi presencia en todo tiempo. Y yo no voy a dejarte postrada en el desierto, dice el Señor. He aquí, dice el Señor, enviaré rocío a tu vida. Enviaré lluvia, dice el Señor, que te envuelva, que te empape, que saque esa resequedad en tu corazón a causa de la tribulación y de la tristeza, dice el Señor. He aquí yo haré volver el gozo en tu corazón, dice el Señor, y haré volver a florecer tu vida, dice el Señor, en el Espíritu. Dice el Señor, aunque no han habido frutos en tus vidas, dice el Señor, he aquí, dice el Señor, yo volteo mi mirada hacia ti y te veo con misericordia, sierva, dice el Señor, y yo te levanto hoy. Yo te levanto para que vuelvas a reverdecer como reverdeció la vara de Aarón, dice el Señor. Y he aquí yo envío lluvia para que florezcas y vuelvas a dar fruto, sierva mía, porque ese ha sido tu clamor, porque ese ha sido tu gemir delante de mí. Y he aquí yo he escuchado tu clamor, sierva mía, dice el Señor. Aleluya. Amén, 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 Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor. A todos aquellos que están buscando trabajo, Señor, pedimos que tú derrames de tu gracia. Sí, Padre, que tú abras eterno, esas puertas, Señor, donde ellos tocan, Padre, que también puedan recibir un salario digno, Señor bendito, que sea abundante para ellos, Señor, para poder bendecir tu nombre, para poder bendecir a tu familia, para poder bendecir a sus hijos, a su esposa, Señor, a los que viven en su casa, y que puedan tener aún para bendecir a los vecinos, Señor, a su prójimo. En el nombre de Jesús, Señor, derrama una unción especial, Padre, a aquellos que han sido fieles contigo siempre, Padre bendito. Sabemos que tú tienes el control de sus vidas, que no faltará pan sobre su mesa, hermano. Escuche esto, no va a faltar pan sobre su mesa, ni techo sobre su cabeza. Esa casa no se pierde. El Señor pone gracia y un nuevo contrato para que usted pueda estar allí y para que usted pueda tener su casa hoy y no perder nada. En el nombre de Jesús, Señor, bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor, por aquellos que estén padeciendo cualquier tipo de enfermedad, Señor. Sabemos que tú los has sanado, que tú sanas a tu cuerpo, que tú sanas a tus hijos y a tus hijas, Señor. Aquellos que tienen problemas de matrimonio, Padre, sé tú el consejero ahí. Háblale, Señor, a estas personas, esposa y esposo, aun cuando estén dormidos. Revélate en sueños, Padre. Cambia su forma de pensar, Señor. Hazles entender, Señor bendito, para que ellos tomen una decisión apropiada y no haya, Señor, separación, sino que al contrario, Señor, haya una buena unión en tu nombre, Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, mi Rey. Aleluya. Solo les anunciamos, hermano, que para el que de veras se acerca al Señor, los mejores tiempos están por venir para el cristiano, para el Hijo de Dios, amado hermano. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Cosas que muchas generaciones no han visto, nosotros veremos en los postreros días. Anímese tu corazón en el nombre de Cristo. Levántate. Y también, hermana Mari, refuerzo esa palabra que el Señor le dio.
El Señor le bendiga y le guarde. Usted pidió oración, pero el Señor le habló. En el nombre de Jesús, sea nutrida con la gloria del Señor, con el poder de su Espíritu Santo, y así lo sean cada uno de nuestros oyentes. Gracias por visitarnos en nuestra página. Gracias por visitarnos cuando estamos en vivo. Nos bendice tenerlos con nosotros. Nos bendice también el poder bendecirles en el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Mi amado hermano, que el Señor les bendiga abundantemente. Les amamos con todo nuestro corazón. De veras, mire, es un gran gozo, un gran privilegio el poder llevar la palabra del Señor, palabra de vida, no cualquier palabra, palabra de Dios, palabra de vida, palabra que restituye, palabra que levanta, palabra que refresca, palabra que sana, que liberta, palabra que perdona, palabra que nos hace volver a la senda antigua, palabra que nos guía para poder seguir el camino recto del Señor para la gloria de su santo nombre. Aleluya. Dios me la bendiga, hermana Irene, también, que Dios le guarde, sierva fiel. Amén, mi hermana Irene, Sierva Dios me la fiel, guarde, Dios me la amada. bendiga, guarde su vida, que Dios sea su socorro, amén. Él es su proveedor, Él es su restaurador, Él es el que cuida de usted y de su familia. Que Dios le guarde a usted, a su casa, a sus hijas, amén, a todos los que están en su casa, por todas esas oraciones que usted siempre ha levantado, que Dios le responda y la guarde siempre, amén. Le Hermana Irene, perdón, y el Señor dice que usted ha sido un pilar en su casa, que si usted no estuviese en su casa ya se hubiese derribado, pero el Señor la ha puesto como pilar y como intercesora en su casa, dice el Señor. Y aunque ha pasado muchísimos momentos difíciles, dice el Señor, yo la he sostenido porque yo me he encargado, dice el Señor, de que tus pies estén en la roca, sierva mía, dice el Señor. Por lo tanto, dice el Señor, serás inamovible, aunque vengan los vientos y tempestades, y de hecho han venido en gran manera, dice el Señor, pero yo te he sostenido. He aquí, dice el Señor, yo te tengo de mi mano derecha, dice el Señor, y cuando tú vienes gimiendo delante de mi presencia, he aquí yo te digo, no temas, yo te ayudo, sierva mía, dice el Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Tu palabra. Gracias, hermana Mari, hermana Bautista, ¿cómo es? Paola Bautista. Dios nos la bendiga. Gracias por sus buenos deseos y sus palabras de cariño para nosotros. Muchas gracias. Al igual que a todos ustedes, a nuestros amados oyentes, amados, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Hermana Rosy, a hermano Marlon, a Karina, a Johnny, a Jairo, a todos los a que mi se padre, metieron, a mi Dios hermano, los bendiga, hermanos. al hermano Ernesto, al hermano José. Hermano Josecito. Gloria a Dios, amén, gloria a Dios, Dios les bendiga, mis amados hermanos, como le digo, Lisbeth Ramírez también. Dios te bendiga, hermana. Qué bueno que has estado por aquí. Dios es bueno, mis amados hermanos, y todo lo que anhela nuestro corazón es primeramente servirle al Señor y también bendecirles a ustedes. Es nuestro anhelo. Amén. En nuestro corazón. Servirle a nuestro Dios es lo que nuestra alma más anhela, y servirles a ustedes porque ustedes son parte del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Que tengan una bendecida noche. Nos seguimos viendo el domingo en nuestra iglesia, con nuestros hermanos en la congregación, y por los que se quieran unir con nosotros. El servicio empieza, la alabanza empieza más o menos a las 10:30, para las 11:30, un cuarto a las 12, y de ahí ya tenemos la predicación. Hora de Los Ángeles, ¿verdad? No sé qué, si están en México, en el DF, son una hora de diferencia, serían a las 11 y... No sé si es una hora en el DF. Sí, es igual que en Guatemala es, pero no, yo creo que la hermana Paola nos dijo la otra vez que no era una hora. No sé, pero que Dios les bendiga. Esperamos que nos puedan sintonizar. Amén. Que pasen una bendecida noche.